Leamos las Sagradas Escrituras. En el Evangelio según Juan, capítulo 17. Evangelio según Juan, capítulo 17, versículos 22 y 23, que dice así, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Tenemos estas palabras, amados hermanos y hermanas también, que salieron de los labios de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba en oración. Dice el título, Jesús ora por sus discípulos. Encontramos en todo este capítulo 17 de Juan la oración, una de las tantas oraciones que hizo el Señor Jesús mientras Él estuvo sobre la faz de esta tierra, porque Él se mantenía orando en todo tiempo. Lugares favoritos, los montes. Dice que pasaba las noches orando a su Padre, y el resultado era tan maravilloso, tan poderoso, que al descender del monte dice que el poder de Dios estaba con Él para hacer maravillas, prodigios y señales. Así esta vez el Espíritu Santo deja revelado, sin duda le muestra al apóstol Juan, o el apóstol Juan mismo pudo escuchar la oración del Señor, de manera que han quedado registradas estas palabras, el deseo en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, su deseo para sus discípulos, su deseo para su pueblo, para su iglesia, para con cada uno de nosotros. Pero Él oraba, Él intercedía por su pueblo. Dice, la gloria que me diste yo les he dado. Para comenzar, la gloria que me diste. ¿Cuál sería esa gloria que recibió del Padre el Hijo eterno de Dios, el que siempre ha sido desde la eternidad y por la eternidad, pero que cuando vino Él a este mundo se hizo hombre y fue llamado Hijo del Altísimo? Se encarnó, tomó forma humana, pero sin pecado, el unigénito Hijo del Padre. Ahora dice, la gloria que me diste yo les he dado.
Aquí mismo en el Evangelio según Juan, capítulo 1 y versículo 11 y 12 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos del Rey, hijas del Rey. Es maravilloso pensar en lo que Él nos ha dado, príncipes de su pueblo. Eso dice la Escritura, y es demasiado maravilloso para nosotros. Es nuestra gloria. Dice un himno que cantamos: Dios descendió, de gloria me llenó, cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver. Dios descendió, de gloria me llenó. La potestad de ser hechos hijos de Dios, hijas de Dios. Por eso dijo el Señor: la gloria que me diste yo les he dado. Nos ha dado esa potestad. Hemos sido adoptados hijos de Dios por medio del Señor Jesucristo. Porque antes, cuando no habíamos recibido al Señor Jesús, no éramos hijos de Dios. Éramos criaturas solamente, creados por Él, pero hijos de Dios llegamos a ser por su misericordia cuando le recibimos en nuestros corazones. Esa es nuestra parte. En la tierra de los vivientes, dijo el salmista. Ahora sigue diciendo: para que sean uno, ¿verdad? Siendo hijos de Dios, ¿verdad? Siendo hijos de Dios, hijas de Dios, todos hijos de un mismo Padre. Todos hemos obtenido una misma fe. Todos hemos sido bautizados en un solo bautismo. Todos hemos sido redimidos con la misma sangre que el Señor Jesús derramó de su costado. Todos, ¿verdad? Somos hijos de un mismo Padre. Ahora somos hermanos, ¿verdad? Somos hermanos. Una gran familia, la gran familia de Dios, la iglesia. Dice: para que sean uno, ¿verdad? Para que sean uno. Primero, para que sean. Habla en plural, habla de muchos, ¿verdad? Para que sean, para que mis discípulos, todos estos, diría él, todos los que me siguen, todos los que han creído, para que todos, siendo muchos, sean uno. ¿Verdad? Ahí empieza el bendito Señor a introducir el deseo de su corazón por la gloria que Él nos ha dado de ser hijos de Dios, de un mismo Padre, y hemos recibido un mismo Espíritu. Para que sean uno, dice, así como nosotros somos uno, un solo Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en tres personas, un solo Dios. Dice: así como nosotros en plural, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nosotros. Y luego dice: somos uno, ¿verdad? Un solo Dios en tres personas. El Padre no hace nada sin que
que lo sepa el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo no hace nada si no lo sabe el Padre y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hace nada si no lo sabe el Padre y el Hijo. Una perfecta unidad. Por eso el Señor decía, para que ellos también sean uno, como nosotros somos uno, decía Él. Pero nosotros siendo muchos, hermanos, siendo muchos en toda la faz de la tierra, y aún como iglesia local, ¿verdad? La asamblea, por la gracia de Dios que ha crecido, somos muchos. El apóstol Pablo a los Corintios decía él también, siendo uno solo el pan, decía, nosotros con ser muchos, pues todos participamos de aquel mismo pan, hablando de esa comunión, unidad, comunión del Espíritu Santo. Porque, hermanos, es un poco difícil mantener la unidad literal. La unidad literal, aunque es de suma importancia, aunque es importante especialmente entre los matrimonios, porque somos diferentes de persona a persona, hay diferencias, hay diferentes gustos. Pero es tan importante que esa unidad literal funcione en un matrimonio para ser prosperados, para que haya tranquilidad y paz, para que haya armonía de vivir. De lo contrario, empiezan a surgir las diferencias o divisiones en pensamientos, y si eso sigue, en un futuro, separaciones, cada quien por su lado, hablando de una unidad literal, ¿verdad? Porque son dos personas que se unen y alguien tiene que acoplarse al otro. Por ejemplo, alguien dice, me gustan los frijoles negros. El otro o la otra dice, a mí me gustan los frijoles colorados, ¿verdad? Son un matrimonio, es un ejemplo. No van a cocinar una olla de frijoles negros y una olla de frijoles colorados, ¿verdad? Alguien tiene que acoplarse, ¿verdad? Para que comience ahí la comprensión, la unidad, una unidad literal que debemos, ¿verdad?, de procurar alimentarlo dentro de un matrimonio. Pero hablando de esa unidad literal, entre más personas es un poco difícil. Por ejemplo, un viaje como iglesia. Alguien dice, yo me voy en avión. Otro dice, yo me voy en carro. Otro dice, yo voy a ver la manera como me voy, ¿verdad? Una comunión literal es un poco difícil a veces. Pero en sí no afecta, ¿verdad? La comunión espiritual no es una falta, no es un pecado que alguien se va en avión, otro se va por tierra, otro quizás dice no tengo voluntad de ir. Bueno, no es una falta, ¿verdad? Cuando no hay una responsabilidad. Sin embargo, hablando de la comunión ya del Espíritu, ¿verdad? Ahí sí es tan importante que seamos uno, como dijo el Señor, que ellos también sean uno. Hablando de la comunión
del Espíritu, una misma regla, porque tenemos un mismo Señor, un mismo Padre, un mismo Espíritu, un mismo bautismo, una misma doctrina, ¿verdad? Un mismo reglamento, un mismo orden, y toda la iglesia ahora a someternos bajo ese orden, porque es la comunión del Espíritu, como vamos a leer más adelante. Es el deseo de nuestro Señor. Mayormente en las conferencias, hermanos amados, en las conferencias generales, en las actividades o conferencias locales o reuniones especiales, ¿verdad? ¿Qué tan importante es esa comunión del Espíritu para llevar una misma regla, un mismo orden? Pero surgen siempre las diferencias. Por eso viene la palabra de Dios, ¿verdad? Viene la palabra de Dios y Él nos estimula, nos exhorta para que procuremos someternos a ese mismo orden. Especialmente los organizadores o los administradores. Pablo el apóstol dice, se requiere, dice él, Primera de Corintios me parece, capítulo 3 o 4, se requiere de los administradores, dice, que cada uno sea, como dice, hallado fiel, ¿verdad? Es el deseo de nuestro Señor, porque cuando surgen esas diferencias en las cabezas, ¿verdad? Entonces, la bendición no fluye, pero el deseo de nuestro Dios es que toda la iglesia, siendo muchos, seamos uno. Así oró el Señor. Yo en ellos, dice el 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Ahí está el resultado de una perfecta unidad, de una unidad basado en el temor de Dios, en una unidad del Espíritu basado en la justicia, basado en el amor de Dios, para poder llegar a realizar una misma cosa. Y que nuestras conferencias generales sea de grande bendición. Dice, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo, dice, conozca que tú me enviaste, ¿verdad? Que sean uno, dijo el Señor, que sean uno. Siendo muchos, decía Él en su rogativa, en su oración, que sean uno. Que sean uno en la administración, que sean uno en la cocina, que sean uno en la bodega, que sean uno en la limpieza, en el transporte, ¿verdad? Todos en armonía. Pero surgen las diferencias siempre, cuando alguien piensa algo diferente, que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, o quiebra algo que se ha acordado. Ahí comienzan ya las dificultades. Cuando se ha acordado algo y alguien no la cumple, ¿verdad? Pero que el Señor bendito de la gloria nos ayude, y por eso estamos rogándole al Señor y la iglesia también en todo lugar, en todas las asambleas, también aquí por la misericordia de nuestro Dios en la ciudad de Los Ángeles, California.
También reuniéndonos para rogarle a nuestro Dios que tenga misericordia de nosotros, su pueblo, y nos conceda ese corazón dispuesto para agradar al corazón de nuestro Dios, manteniendo esa unidad en todas las áreas de trabajo. Y dice el resultado: para que el mundo, como dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Todos los que nos van a observar, todos los de alrededor, los invitados van a mirar, pero cómo trabajan estos, pero qué unidad, pero qué armonía. Entonces van a glorificar a Dios y van a estar ahí escuchando la palabra, y el Señor obrará, y conocerán al Padre y al Hijo. Dice la palabra de Dios. Leamos, hablando de esto mismo, de la unidad, de la comunión. Leamos Primera de Crónicas 19:10. Primer libro de Crónicas, capítulo 19 y versículo 10. Y 10 al 13. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por enfrente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que habían en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisai, su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Aquí vemos a estos dos hermanos. Joab, general del ejército de Israel, Joab, y su hermano Abisai, otro hombre también vigoroso, valiente en la batalla, Abisai. Pero venían dos naciones en contra. Estas naciones dice que eran los sirios y los amonitas. Sirios y amonitas venían en contra, venían a pelear con la intención de matarlos, de derribarlos, de acabarlos y de someterlos a esclavitud a la nación. Porque así sucedía, el que era vencido, el resto del pueblo llegaban a ser esclavos de la nación que venció. Ahora Joab se da cuenta que venía avanzando el enemigo, dos naciones venían avanzando. Y dice que astutamente el enemigo iba por delante e iban por detrás. Así es el enemigo, el diablo, en contra de la iglesia, cual león rugiente buscando a quien devorar. Por eso es la importancia y el ruego de nuestro Señor en su oración, que sean uno, porque hay del solo, hay de aquel que se queda solo, ¿verdad? Es devorado por el enemigo. Pero estando unidos hay fuerza, hay armonía, está el Señor en medio. Viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que habían en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Ordenó su ejército, ordenó a su hermano Abisai con su ejército. ¿De qué nos habla esto? De organización, hermanos, de organización.
un pueblo bien organizado, con los cabezas al frente, siendo ejemplo de la grey, ¿verdad? Así se mira Joab y Abisai. Joab comenzó a ordenar organización, bien organizado, bien organizado. Cada encargado con su gente, cada encargado lleno de la gracia de Dios y del Espíritu Santo para poder ordenar, no porque Él quiera, sino porque así lo manda Dios, para que se haga el trabajo, para que funcione aquella área de trabajo, ¿verdad? Pero siendo ejemplo, Joab iba al frente, Abisai iba al frente. Organización, compañerismo, ¿verdad? Compañerismo. ¿Cómo dijo Joab? Si los sirios pudieran más que yo, dijo Joab, tú me ayudarás. Si los amonitas pudieran más que tú me ayudarás. ¿Cómo se llama esto? Comunión, armonía, compañerismo, ¿verdad? Si me fueren venciendo, tú saldrás en mi ayuda, ¿verdad? Y dice el 13, así que esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Esfuérzate, le dijo Joab a su hermano Abisai, esfuérzate, cobra valor, cobra ánimo, y esforcémonos, dijo él. Él no dijo solamente al pueblo, y esfuércense ustedes, y yo voy a estar aquí en el palacio o en la oficina, ¿verdad? Esfuércense ustedes. No, él dijo, esfuérzate y esforcémonos, y haga lo que Jehová Dios le parezca, dice, y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. La victoria fue segura, hermanos, la victoria fue segura, porque ellos se mantuvieron en esa armonía, en esa comunión, en esa organización bien estrecha, bien amurallado. Y el resultado fue una gran victoria que el Señor les concedió. Leamos Efesios 4:3 para ir terminando. Efesios capítulo 4, versículo 3. Que el bendito Dios de la gloria nos ayude, hermanos, porque estar unidos es de gran importancia, es del agrado de nuestro Dios, pero una unidad de corazón, como decía, basado en la justicia, basado en el temor de Dios, no una aparente comunión basado en intereses, mucho menos intereses monetarios. Que el Señor nos guarde y guarde a los hermanos administradores. Efesios capítulo 4, versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Solícitos en guardar, dice, la unidad
del Espíritu, la unidad del Espíritu, una misma regla, una misma doctrina, un mismo acuerdo para llegar a ser cumplido con la ayuda de nuestro Dios. Dice, en el vínculo de la paz. Eso es el resultado, ¿verdad? La paz, la armonía, como la iglesia en Hechos 2:46 dice la palabra que todos juntos estaban, comían juntos, dice, con sencillez de corazón. Leamos ahí para ver. Hechos 2:46. Como la iglesia en el principio trabajaron ellos. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, dice. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia comían juntos, dice. No habían ciertos grupos aparte, ¿verdad? Ciertos grupos especiales. No, todos eran especiales. Todos son especiales, hermanos. Todos. Dice que comían juntos. No dice que los apóstoles se fueron por un lado, por allá, aparte, no. A ellos ahí estaban. Ahí estaban también las mujeres, los discípulos, los diáconos, todos. Ahí dice, y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, ¿verdad? De corazón estaban ahí. Dice el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué maravilloso, qué comunión, qué armonía. Se cumplió la oración del bendito Señor cuando Él dijo que todos sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos también sean perfectos en unidad para que el mundo crea. Aquí lo vemos ahora, el cumplimiento, el resultado, la respuesta de la oración del Señor, la iglesia siendo miles y miles. En la primera predicación del apóstol Pedro dice que 3,000, más adelante dice 5,000 y después sin contar los discípulos, pero dice la palabra que comían juntos con alegría y alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, dice, añadía cada día se convertían al Señor. Cada día predicaban el Evangelio. Se predicará el Evangelio desde el día domingo, ¿verdad? Desde el domingo, antes de la conferencia, domingo, lunes y toda la semana. Esperamos en el Señor que Él haga la obra en los corazones y se repita una vez más lo que Él hizo en el principio de la iglesia, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, pero Él espera la colaboración de la iglesia, nuestra participación para mantenernos en esa unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Que el bendito Dios de la gloria nos ayude a todos. Todas las iglesias, todas las asambleas en los Estados Unidos. Dijo allá Joab, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga lo que Él bien le parezca. En esta noche damos gracias a Dios por su palabra, que Él la bendiga en cada corazón.